Hola nuevamente a todos. Decíamos en nuestra presentación anterior que en un mercado perfectamente competitivo, el gran número de vendedores y de compradores de un bien garantiza que ninguno de ellos pueda influir en su precio. Este más bien lo determina las fuerzas de la oferta y la demanda. Pero también hablábamos de un mercado imperfectamente competitivo. ¿Cuál de esos mercados es el que vamos a abordar ahora? Bueno, pues en esta presentación vamos a hablar acerca del poder de mercado llamado el monopolio. Un monopolio, yo sé que ustedes ya están en su mayoría quizás acostumbrados a escuchar este concepto y a lo mejor ya tengan un presaber respecto a cómo funciona un monopolio, pero para quienes no poseen aún ese preconcepto, es importante que profundicemos en este saber y podamos luego diferenciar las diferentes imperfecciones de mercado que podemos encontrar. El monopolio, de hecho, es un mercado que solo tiene un vendedor y existen muchos compradores. Podemos encontrar también en la literatura la figura de monopsonio y lo mencionábamos también al final de nuestra presentación anterior. En ambos casos, el monopolio y el monopsonio constituyen un extremo opuesto de la competencia perfecta. El monopolio, por su parte, como lo mencionábamos, que solo tiene un vendedor y muchos compradores, y el monopsonio, por su parte, es justamente lo contrario, es decir, un mercado que tiene muchos vendedores, pero solo tiene un comprador. El monopolio y el monopsonio están estrechamente relacionados entre sí y esa es la razón por la que lo estoy mencionando en este momento, aunque definitivamente en esta presentación vamos a profundizar en el monopolio. ¿Por qué? Porque es mucho más común encontrar un monopolio que un monopsonio. Es importante que conozcamos los dos conceptos por cultura general. Entonces, ¿qué es un monopolio? Decíamos, es una industria con una sola empresa que produce un bien o servicio para el cual no existen sustitutos cercanos y que está protegida por una barrera que evita que otras empresas vendan dicho bien o servicio. El monopolista como único productor de un bien o servicio se encuentra en una posición única. Si decide subir el precio del producto, por ejemplo, no tiene que preocuparse de la posibilidad de que los competidores cobren un precio más bajo y capturen así una cuota mayor de mercado a su costa. El monopolista es el mercado y controla absolutamente la cantidad de producción que pone a la venta en este mercado. Pero eso no significa que pueda cobrar el precio que quiera, al menos no si su objetivo es maximizar los beneficios. Un ejemplo podría ser Prentice Hall, como una empresa que produce libros de diferentes autores. En este sentido, posee los derechos y por lo tanto es un productor monopolístico de los libros que ellos producen. ¿Por qué no lo vende pues a $500 el ejemplar? ¿Por qué lo comprarían pocas personas? Y la editorial entonces obtendría muchos menos beneficios. En este sentido, aunque por ser un monopolio, esta empresa tiene el poder completo de poder decidir a qué precio va a vender este bien, esa libertad se ve limitada justamente por el objetivo que tienen todas las empresas de poder maximizar sus beneficios, porque no es lo mismo que venda 100 libros a $500 a que pudiera vender 10,000 libros a $50. Entonces, al final, cuando nosotros hemos estado estudiando antes las curvas de producto medio, todo lo que hemos estado estudiando la semana anterior sobre la producción y los costos, justifican el hecho de que esta empresa
o limitan, mejor dicho, a esta empresa a no poder elevar tanto el precio de un bien. En este sentido, entonces, para poder maximizar los beneficios, el monopolista debe averiguar primero sus costos y las características de la demanda del mercado. Conocer la demanda y el costo es fundamental para que la empresa tome decisiones económicas. Dada esta información, debe decidir entonces la cantidad que va a producir y a vender, por supuesto, lo que hablábamos cuando veíamos la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Que los productores en la ley de la oferta tienen un plan, ¿verdad? Cuánto van a producir y por cuánto tiempo lo van a producir. El precio entonces que cobra por unidad se deriva directamente de la curva de la demanda del mercado. En otras palabras, podríamos decir que el monopolista puede determinar el precio y la cantidad que venderá a ese precio y se deriva de la curva de la demanda de mercado. Un monopolio también podemos decir que tiene dos características clave. La primera es que no tiene sustitutos cercanos y la segunda es que hay barreras de entrada de nuevas empresas a la industria. Veamos cada una de estas características clave. No hay sustitutos cercanos. ¿Habrá sustitutos cercanos para el agua potable? A lo mejor ustedes ya contestaron no. Si no tenemos agua potable para bañarnos, para lavar las verduras que utilizamos para cocinar nuestros alimentos, para lavar la ropa, definitivamente no hay un sustituto cercano. De la misma manera, el agua que utilizamos para beber tendrá un sustituto cercano. A lo mejor no estará tan limitada como el agua potable. Sin embargo, unos me dirán, sí, el agua para beber, me tomo una Coca-Cola, me tomo un café, me tomo una bebida hidratante. Definitivamente no cumplen exactamente la misma función, pero en algunos casos, dependiendo del gusto y preferencia del consumidor, podría considerarse un sustituto cercano. Sin embargo, efectivamente no cumple con exactitud una bebida hidratante las funciones que cumple una botella de agua normal. Las barreras a la entrada de nuevas empresas. Estas son las restricciones que protegen a una empresa de cualquier competidor potencial. Los tres tipos de barrera son la natural, de propiedad y la barrera legal. Las barreras de entrada natural crean un monopolio natural, es decir, una industria donde las economías de escala permiten a una empresa proveer un bien o servicio al mercado completo al costo más bajo posible. ¿Habrán escuchado o este concepto a ustedes les trae a la mente algunas empresas que ustedes conozcan? Si la respuesta es no, veamos este ejemplo. ANDA. ANDA es una empresa que tiene un monopolio natural. ¿Por qué será? En su caso es la única empresa que distribuye, en el ejemplo que hablábamos, ¿verdad? Cuando decíamos de la característica de los sustitutos cercanos, no tiene un sustituto cercano, no es el agua potable, ¿verdad? Y además tenemos centralizado el servicio de proveer este bien que es tan fundamental en nuestra vida como lo es el agua potable en una sola empresa. La barrera de entrada de propiedad. Esta barrera ocurre cuando una empresa posee una parte significativa de un recurso importante. Ejemplo, claro. ¿Por qué claro aplica para este tipo de barrera? Bueno, si ustedes recuerdan, hace muchos años atrás no existía Claro. ¿Qué existía hace 30 años atrás? Existía CTE Antel, que era la única empresa en ese caso que tenía el monopolio de las telecomunicaciones en el país. Solicitar una línea de teléfono para nuestra casa en aquellos tiempos era un trámite muy burocrático y tardado. Presentábamos una solicitud y esa solicitud podría haberse tardado años en poder ser atendida.
y poder tener la persona en la instalación de la línea telefónica en su casa. Esto era porque era una empresa nacional que proveía este servicio. Al tener esta empresa el monopolio de las telecomunicaciones, conforme evolucionó y a pesar de que luego se privatizó y ahora es lo que es, claro, y está en un mercado que con una competencia, vamos a decir, perfecta, así entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora ya no es solamente él quien provee esos servicios, sino que ya tiene Telefónica, ya tiene Tigo y quizás uno de sus competidores más fuertes es Tigo, porque tiene los mismos paquetes de servicios, pero eso no lo vamos a analizar ahorita en este momento, sino aquí solo para poner en contexto por qué digo que Claro es el ejemplo perfecto para una empresa de barrera de entrada de propiedad, porque ellos al ser los herederos, podríamos decir, de toda la estructura que tenía CTE Antel, por supuesto ellos tienen el poder y la amplia cobertura de todas las antenas o repetidores y ahí el por qué siempre los celulares de Claro tienen mejor recepción que cualquier otra compañía, porque ellos al ser los primeros o al traer esa estructura que ya poseían con la empresa anterior que es CTE Antel, poseen esa parte significativa de ese recurso tan importante para las telecomunicaciones como son las antenas a través de las cuales viaja la comunicación. Es por eso también que incluso cuando en una residencial nueva van a instalar los servicios de cableado para poder proveer los servicios de internet y televisión por cable y también por supuesto las líneas fijas con quien negocian siempre esta instalación de todas las cajas que ponen y toda la infraestructura que se necesita para esto es con Claro, ¿verdad? Ustedes pueden investigar o si conocen a alguien que recientemente se ha trasladado a una residencial que esté nueva, ¿verdad? Y indagan un poquito incluso con las constructoras, se van a dar cuenta que esto es así. Entonces, este es el mejor ejemplo para un monopolio con barrera de entrada de propiedad. También existe la barrera de entrada legal. Estas barreras de entrada crean un monopolio legal. Este monopolio legal es un mercado en el que la competencia y la entrada de nuevas empresas están restringidas por la concesión de una franquicia pública, una licencia gubernamental, una patente o por derechos de autor. Veamos cada uno de estos casos. ¿Cuándo es una franquicia pública? Bueno, es una franquicia pública cuando es un derecho exclusivo que se concede a una empresa para que ofrezca un bien o servicio. Un ejemplo de franquicia pública muy conocido nos va a sonar: el Seguro Social. Esta empresa tiene el derecho exclusivo para poder ofrecer esos servicios a todos los trabajadores de la empresa privada. En el caso de la licencia gubernamental, controla la entrada a ocupaciones profesionales e industrias particulares. Ejemplo de eso, bueno, ya veíamos esa imagen, ¿verdad? El Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública, que ofrece una credencial. Bueno, aquí en el público tenemos muchos contadores que no me dejarán mentir, ¿verdad? Necesitan ese código ustedes como contadores. También existe la Asociación de Abogados de El Salvador, que también yo puedo graduarme como licenciado en ciencias jurídicas, pero si no obtengo, si no paso el examen, ¿verdad? Para poder llegar a ser llamado abogado, definitivamente es que no lo voy a lograr, ¿verdad? Esta también es otro tipo de licencia gubernamental. Asimismo, también encontramos la Junta de Vigilancia de la Profesión de la Enfermería, encontramos la Junta de Vigilancia de los médicos, de los psicólogos, etcétera, ¿verdad? Hay muchas de licencias gubernamentales que controlan la entrada a las ocupaciones o profesiones en diferentes ámbitos. Y esto es todo lo que les comparto en esta presentación respecto a los monopolios. Nos vemos en el próximo video.